Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Adrián González Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la materia Estado, Sociedad y Derecho del grupo G9322. Mi docente es Fermín Edgardo Rivas Prats. Mi actividad 5 podcast, fecha de entrega 19 de octubre del 2024. Mi pregunta inicial es: ¿qué fue lo que ganó Jorge Castañeda Goodman? Él ganó un reconocimiento significativo por la lucha en los derechos políticos. Además, la Corte ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación para permitir candidaturas independientes y así garantizar a los ciudadanos el poder cuestionar la constitucionalidad de las leyes electorales. Además, el Estado mexicano fue obligado a pagar todos los costos del proceso. Y bien, iniciamos con las preguntas. Estamos con el caballero Juan Ramírez, un experto en el tema. Primera pregunta: ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Europeo, interamericano y africano. Página 8. Bien, siguiente pregunta. Menciona el principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño. Toda violación de una obligación internacional que haya sido producida con daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Página 12. Pregunta: en la sentencia al caso Castañeda Goodman versus Estados Unidos Mexicanos, el que el Estado deba, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la converación, se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional, sí o no, y argumente su respuesta. La respuesta es sí, debido a que se busca una forma de reparación en un tiempo determinado, logrando así garantizar a los ciudadanos una manera efectiva de tener una recepción directa del derecho internacional. Página 12. Siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Bien, consisten en que los estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado. Página 13. Siguiente pregunta: ¿por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Está delimitada por el derecho internacional, que éste exige el cumplimiento de determinadas exigencias que no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Página 15. Siguiente pregunta: ¿qué es la recepción automática y la específica? Bien, iniciemos con la recepción automática, ya que ésta refiere a la incorporación directa de normas internacionales en el ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de un acto legislativo adicional a este mismo. Siguiente, la recepción específica requiere un acto legislativo específico para incorporar las normas internacionales al derecho interno. Página 17. Bien, siguiente pregunta: ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Esto implica que las normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos menciona que tiene una eficiencia directa en el ordenamiento jurídico interno de los derechos que la han adoptado. Página 17. Bien, ahora explica la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder. Debe también reconocerse que ambos pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios, dado que tienen como finalidad el control del poder. Página 36. Bien, ahora, con tus propias palabras, explícame el caso Castañeda Goodman, por favor. Muy bien, sinceramente, es un tema muy amplio, pero resumiéndolo con mis propias palabras, es el siguiente. El caso Castañeda es el primer caso en el que el Estado mexicano es encontrado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violaciones a derechos humanos. El caso principalmente se centra
en el reclamo de Jorge Castañeda Goodman por un supuesto violamiento a su derecho político de ser elegido como candidato, ya que una ley electoral impone como requisito para ser candidato el ser postulado por un partido político, lo que en su opinión es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso giró en torno a la violación a diversos derechos de Castañeda Goodman, derivados de su intento por participar en las elecciones presidenciales del 2 de julio del año 2006 como candidato sin apoyo de partido alguno. Únicamente se deja por elección popular a nuevos candidatos. El 2 de septiembre de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente el fallo al que arribó el 6 de agosto del mismo año sobre excepciones preliminares, fondo reparaciones y costos en el caso Jorge Castañeda Goodman en contra de los Estados Unidos mexicanos. Bien, ahora por último, ¿cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Dame por lo menos un ejemplo de alguna candidatura independiente. El entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano al demostrar que los Estados deben adoptar sus legislaciones internas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Un ejemplo principal que se me viene a la mente es el de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, quien se postuló como candidato a la presidencia de un movimiento independiente en las elecciones presidenciales del año 2018, en la cual quedó como ganador Enrique Peña Nieto. O también otro ejemplo que se me viene a la mente es la del famoso luchador mexicano, uno muy reconocido aquí mismo, que se postuló principalmente para alcalde en la alcaldía Venustiano Carranza. Muy bien, muchísimas gracias, caballero Juan. Fue un placer estar aquí con ustedes. Agradezco su tiempo. Y bueno, en conclusión, el caso Castañeda Goodman nos hace recordar y tener en claro que los derechos políticos son derechos humanos que tienen mucha importancia en el sistema interamericano y se relaciona con otros derechos en la Convención Americana como la libertad de expresión, reunión y asociación. Y muy bien, yo las fuentes que utilicé como referencia fue el documento que usted nos adjuntó en la actividad, el cual tiene como nombre la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. Además, que vi 2 videos en YouTube que se me hicieron muy importantes. El primero se llama Caso Castañeda Goodman, de la cuenta Triges, y el otro es un documental que se llama Caso Castañeda Goodman versus México, de la página Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Además que, por ejemplo, en la última pregunta, en donde menciona a los candidatos independientes, tomé como referencia páginas como Expansión Política, Forbes, México y Milenio. Profesor, traté de resumir esta actividad lo más chico posible, pero como puede ver, llego casi a los 10 minutos. Sé que va a disminuir un poco mi, mi podcast, pero creo que cumplo con los demás parámetros perfectamente. Muchas gracias y hasta luego.